palabra de Dios. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por siempre a ti, Señor. Te damos gracias, amado Dios, por tu presencia, por tu fidelidad. Padre, pedimos que tu palabra se haga vida en nosotros, Señor. Que esta palabra, mi Señor, que se ha de compartir, de su fruto, Padre, en cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver esta enseñanza que el Señor hoy ha puesto en mi corazón, pero quiero pedirte que estés dispuesto a recibir ese mensaje de parte de Dios. Y bueno, ¿alguna vez te han dado buenas noticias? ¿Alguna vez has recibido buenas noticias? Tal vez el día que nació alguno de tus hijos, tal vez el día que te propusieron matrimonio. No sé si alguien lo haya hecho, pero hemos recibido buenas noticias. Todos hemos recibido buenas noticias y es una bendición y es un gozo poder recibir buenas noticias. Pero imagínate que alguien de repente te manda un mensaje. Hoy ya no se ocupa tanto, ¿verdad?, las cartas, pero antes te podían enviar una carta. Imagínate que llegaba el cartero y que él la sacaba y que la leyera y que dijera: no me gusta lo que dice, le voy a cambiar el mensaje. O te diría: ¿sabe qué? Déjeme leerle la carta. O yo interpreto su carta así. No estarías de acuerdo, ¿verdad? Y bueno, he titulado a esta predicación: El mensajero que cambia el mensaje. Y ciertamente porque quiero basarlo en la palabra de Dios. Dios ha querido tener comunión con nosotros. Dios ha querido hablar a nuestras vidas siempre. Dios nos ha querido dar un mensaje siempre. Pero realmente, ¿qué es lo que ha pasado en ese mensaje de Dios? ¿Por qué tantas sectas? ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas incoherencias de los que nos decimos ser cristianos? ¿Será que el mensaje fue cambiado? ¿Será que la palabra ha cambiado? Y ante un mensaje y un mensajero, ¿qué será más importante? ¿El mensajero o el mensaje? ¿Verdad? Y vamos a ir a la palabra de Dios, vamos al Evangelio. Bueno, antes de ir al Evangelio, vamos a ir a Isaías. Fíjate, esta es una parte importante. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, vamos a leer el versículo 14. Cuando estés ahí me dices amén. 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 Ya estás ahí. Entonces dice la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué dice? Emmanuel. Esta es una profecía que se escribió unos 750, 800 años antes de su cumplimiento. O sea, imagínate, unos 800 años antes de que se cumpliera, Isaías ya había escrito esto. Entonces imagínate que ya había Dios, por medio del profeta, hablado que iba a suceder esta situación. Que una virgen, que una mujer virgen iba a dar a luz a un niño. Bueno, esto pareciera que no tendría sentido, sin embargo tiene sentido, porque esta mujer tenía que hacerlo en su virginidad, no tenía que ser por intervención de varón. Y esto es lo que hace extraordinario ese mensaje, ¿sí? Y pues bueno, vamos a ver ahora en Lucas capítulo 2. En este texto que leímos nos damos cuenta, bueno, pues que el Señor había determinado que iba a enviar al Mesías. Esto es lo que nos está diciendo esta profecía de Isaías 7:14. Y vamos a Lucas capítulo 2, versículo 8. Cuando estés ahí me dices amén. Amén. Aquí ya nos habla acerca del nacimiento del niño Jesús, del cumplimiento de la palabra de Dios. Ya todo su cumplimiento. Y ahora aquí en el versículo 8 nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó, ¿qué dice? Un ángel del Señor. Imagínate esa sorpresa, ¿no? Se te aparece un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron, ¿qué dice? Gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gozo, o buenas noticias, ¿sí? Esto es el Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias,
Dice, nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínate esta situación, este acontecimiento. Yo no entiendo por qué escogió a unos pastores. Habiendo tantos sacerdotes, habiendo tanta gente preparada, escogió a unos pastores para que manifestar este mensaje, ¿verdad? Y no los agarró dormidos, los agarró despiertos. O sea, no para que estuvieran ahí, fue un sueño, fue una realidad. No, que estén bien despiertos trabajando y se les manifiesta este ángel y dice, hoy les ha traído buenas nuevas, buenas noticias. Y precisamente este es el mensaje que Dios ha querido dejarnos a través de la Escritura, del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Pero fíjate, ahí en estos versículos, en esos 7 versículos que acabamos de leer, encontramos una gran riqueza. Nos dice que a estos hombres les rodeó la gloria de Dios. ¿Qué será esto? Les rodeó la gloria de Dios. O sea, hubo algo sobrenatural ahí. Algo que el hombre no puede entender. Otro de los puntos nos dice que les dice el ángel, no teman. Es una palabra tan necesaria en nuestras vidas. Hoy la gente tiene temor de muchas cosas. Ya salir ya da temor. Subirte al metro da temor. Subirte al camión da temor. Bueno, pues vas en un taxi, da temor. ¿Verdad? Ya no se puede vivir en confianza. Y el Señor dice, no teman. Envía este mensajero diciendo, no teman. Y esta palabra de no teman aparece 365 veces en la Biblia. O sea, una para cada día, para que la tomes, para que tomes una promesa de parte de Dios. Y nos dice el siguiente punto, te traigo buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? ¿O cuáles son las buenas noticias? Que lo que había dicho el profeta Isaías unos 800 años antes, hoy tiene su cumplimiento. Ha venido el Salvador, ha venido Jesús, ha venido el Mesías. Dice, les ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Pero dice que se les aparecieron más ángeles que dando la gloria a Dios y declarando la paz a los hombres. Fíjate, dice, y paz a los hombres. Pero verdaderamente tú vives la paz, o tú vives en paz. Yo creo que para un drogadicto, un alcohólico, no es tan fácil poder decir que vive en paz. Siempre anda paniqueado, anda corriendo de un lado para otro. En las crudas no se diga, ¿verdad? ¿Cuál paz? Para la familia del alcohólico, del drogadicto, ¿cuál paz? Si no lo ve en casa, ya está pensando, oye, la patrulla, y seguro ya lo agarraron. Oye, la ambulancia, ¿verdad? Y digo a muchas personas, regularmente a los padres de familia, que viven en angustia, no vaya a recaer. Que no se la vaya a fumar. ¿Verdad? Y sale a la calle y regresa y nada más está viendo los ojos a ver qué hace. ¿Verdad? Porque ya estábamos con esa desconfianza. Hoy el Señor dice, no tenga miedo. Les traigo buenas noticias. Y es precisamente eso lo que nosotros queremos entender o debemos entender. ¿Cuál es el plan de Dios para todo esto? ¿Por qué no se vive la presencia de Dios en nuestras vidas? Ya muy pronto vamos a celebrar la Navidad. Y precisamente ahí festejamos el nacimiento de Cristo. Tenemos que recordar cuál es el propósito de su nacimiento, ¿verdad? Porque no es una fecha para emborracharnos. Yo muchas de las veces Navidad era tiempo para emborracharme. No había una Navidad que yo no tomara algo. O sea, venía la Navidad y ya estabas viendo a ver qué iba a haber de tomar, ¿verdad? Como que fuera parte importante de la Navidad. Pero ese no es el propósito de la Navidad. Tampoco es, no es una fecha para hacer compras exageradas. La gente compra por todos lados, ¿verdad? O para hacer la competencia de comida. ¿Y qué van a cenar?
¿verdad? Y empiezan luego, pues a ver quién va a hacer mejor comida. Y se nos olvida lo importante que es el nacimiento de Jesús, que precisamente nosotros no somos una religión. Buscamos tener una relación con el Señor conforme a las Escrituras. Religiones ya hay muchas, pero el Señor nos lleva a vivir una vida conforme a su palabra. Y no estamos peleados con la Navidad, ni con el Año Nuevo, ni con nada de eso. De hecho, vamos a tener nuestra cena, pero aquí no hay alcohol. Aquí va a haber alabanza, aquí va a haber tiempo de gozo, tiempo de abrazarse, tiempo de celebrar que nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este sería el propósito real de vivir una vida ahora en Cristo. Bueno, pues Dios había dado este mensaje, ¿verdad? Así que este mensaje era para todo el mundo. Les traigo buenas noticias. Estas buenas nuevas son para todo el mundo, pero hoy el mensaje se ha distorsionado. El hombre lo ha cambiado, lo ha manipulado. Y aunque aún existe la carta, el mensaje, el hombre lo ha distorsionado. Tenemos la Biblia ahí. Mucha gente lo tiene solamente como un adorno en una vitrina. Lo tenemos en las casas solamente como adorno. La Biblia no es un adorno. La Biblia es viva y eficaz. Va a cumplir su propósito cuando yo la ponga en obra, cuando yo la escudriñe, cuando yo la estudie. Tenerla de adorno no sirve de nada. Imagínate, y a veces hay personas que tienen la Biblia y dicen, ¿qué dice la Biblia? A ver, dime, ¿qué dice la Biblia? Tienes ahí la palabra de Dios para escudriñar. Ahora tienes en todas las traducciones. Se puede entender. Hay Biblias de todo tamaño. La Biblia de las promesas. La Biblia de la mujer, ahora ya hay la Biblia de la mujer. La Biblia de los hombres, la Biblia de los jóvenes. Biblia para niños. O sea, todos podemos hoy escudriñar la palabra de Dios. Pero queremos que alguien nos dé el mensaje. No sé, piensa algo que te agrada mucho, algo que te gusta comer mucho, algo que te agrade, que sea tu platillo favorito, tu postre favorito. ¿Te gustaría que alguien lo masticara antes que tú y después te lo diera? ¿Por qué permites que alguien mastique la palabra de Dios y te la quiera dar cuando tú tienes acceso a la palabra de Dios? Y precisamente eso nos daría el crecimiento como nación, como familia, como congregación. Pero muchas de las veces estamos esperando que alguien mastique la palabra de Dios. Y son muchas las personas que han escuchado hablar de religión, muchas, pero no han escuchado realmente el mensaje de Dios. Y fíjate que la religión es la enseñanza y tradición que es impuesta por los hombres para intentar llegar a Dios. El cristianismo real es el modelo que Jesucristo enseñó a los hombres para llegar a agradar a Dios. Y Él mismo nos enseña todo esto. Vamos ahí a Mateo, vamos a ver cómo ve Jesús todas esas enseñanzas. En Mateo capítulo 15, el Evangelio de Mateo, o San Mateo capítulo 15, vamos a leer los versículos 7 al 9. Y es una palabra fuerte. ¿Ya estás ahí? Mateo 15, versículo 7, ¿cómo empieza? Hipócritas. Fíjate que está hablando del Señor Jesucristo. Dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, es de pueblo, ¿qué dice? De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué dice? Mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Y esto es lo que la gente muchas de las veces está haciendo. Solamente que alguien venga y que les imponga cargas, sobrecargas, sobrecargas. Y va viviendo con muchas cargas, pensando que esto agrada a Dios. Y aquí la palabra dice, pues no son mandamientos de hombres, no tiene nada que ver con Dios. Y el hombre pensando que con esto va a agradar a Dios. El pueblo de Israel tenía 613 leyes, pero ellos le fueron agregando más, y más, y más. Por eso Jesús dice que estos son mandamientos de hombres, que no tienen nada que ver con Dios. Este pueblo me honra de labios, o sea, solamente hablan, dicen. Y muchas de las veces quedamos en esto, no hemos entendido cuál es el mensaje, cuál es el verdadero evangelio. Y hoy estamos en tiempos peligrosos, porque hoy por todos lados se habla de un evangelio. Hoy por todos lados se habla de predicar
la verdad. ¿Pero qué es todo esto? Nosotros como cristianos, ¿verdaderamente amamos a Dios? Si es así, tendríamos que obedecer su palabra. Fíjate que Dios nos dejó su palabra para todos. Vamos ahí al libro de Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Malaquías 1:6, ¿ya estás ahí? Ya. Dice la palabra de Dios: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, o sea, está diciendo Dios, bueno, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Dice: a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y dice: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, hablan como si no entendieran, porque solamente lo hacían como una religión. ¿Qué es lo que está permitido? En el Islam hacen 5 oraciones al día, apuntando hacia la mezquita. Y son muy estrictos en cuanto a eso. Puede ser que no tengan ni sentido el por qué hacerlo, pero ellos lo hacen de una forma religiosa. Yo estuve en la religión tradicional y quienes estén ahí pues no podrán mentir. No podrán dejarme mentir que si tú llegas, tú tienes que cumplir cada 8 días, porque así son los mandamientos. Pero si tú llegas después de que se leyó el Evangelio, es como si no hubiera sido. Y ya tienes pecado. Pero estos son mandamientos de hombres, eso no dice la Escritura, ¿verdad? Muchas de las veces estás aquí antes de que empiece la reunión, pero tu corazón no es grato delante de Dios. O sea, no tendría sentido el horario en el que llegas. Puede ser que llegues a media reunión, pero con toda la disposición de alabar al Señor. Entonces, esto es lo que al Señor le agrada. Y aquí dice, bueno, pues hipócritas. Dice la Escritura ahí en Mateo, ¿no? Me honran de labios, pero su corazón no me pertenece, no me obedece. Y todavía nos dice ahí en Malaquías, ¿verdad? Si soy su padre, pues ¿dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿sí? Dice: a ustedes, oh sacerdotes. Y ahora nosotros, hoy la iglesia, somos esos sacerdotes. Vamos a ver ahí Mateo 7:15. Y ahí el Señor nos habla del cuidado que debemos tener. Si tú estás empezando a caminar en las cosas de Dios, ahí el Señor te dice el cuidado que debes tener. No porque veas a alguien con una Biblia, porque hoy hasta los brujos ocupan Biblia. Hoy los hechiceros ocupan Biblia. Esto no es la garantía, ¿verdad?, de que conocen de Dios. Pero vamos a ver qué nos dice ahí Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice la palabra de Dios. ¿Estás ahí? Guárdense de los falsos, ¿qué dice? Profetas, que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Entonces el hecho de que se cargue una Biblia, el hecho de que digan amén, aleluya, gloria a Dios, no significa nada. Porque, y vamos a ver, esto es tan importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Precisamente por eso tienes que tener contacto con la palabra de Dios. Tienes que estar escudriñando las Escrituras, porque van a venir, dice, esos lobos rapaces, que vienen disfrazados de ovejas. Pero ¿cuál es su intención? ¿Cuál es la intención? La lana, señores, la lana, ¿verdad? Y bueno, para esto se manipulan las Escrituras. Para esto se manipulan las Escrituras. Voy a volver a leer. Dice: guárdense de los falsos profetas. Hoy cualquier persona puede decir que tiene un mensaje de Dios, nada más cierra los ojos y dice: Dios me está diciendo ahorita, ¿verdad?, que va a bendecir a aquel que empiece a sembrar. Y entre más siembres, más bendición te va a llegar. Sí, eso dice. Pero su intención es la lana. No recibió ningún mensaje de parte de Dios. Entonces, este es el cuidado que nos dice el Señor.
Y lamentablemente la gente quiere que Dios le hable, y como quiere que Dios le hable, van a buscar a esos falsos profetas, o están dispuestos a recibir esos falsos profetas, porque piensan que traen un mensaje de parte de Dios. Una de las partes que a veces puede ser chusca es que está el falso profeta, está en la congregación, está al frente, y entonces él empieza a orar y a decir, y el Señor me está diciendo, y de repente, varón, usted que está allá, el Señor me está diciendo que usted está aquí porque necesita de Dios, ¿verdad que sí? Y aquí le dice, amén, ¿cómo sabía eso? Sí, pues todos necesitamos de Dios, hermano. Todos necesitamos de Dios. Es que ese problema que tiene, ya Dios lo va a solucionar. Todos tienen problemas. Pero empiezan a creer que es de parte de Dios. Y aquel, pues empieza a enriquecer a través de estas situaciones. Y el Evangelio es vendido. Y es lo que nos dice la Escritura. Cuídense, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pareciera que ven un mensaje de parte de Dios, vienen disfrazados, ¿verdad? Se disfrazan de cristianos. Pero la profecía no es otra cosa más que la manipulación. Y en estas supuestas profecías buscan obtener beneficios, y si pueden, te despojan de todo lo que tienes. Ya hemos visto personas que van, literal, sacan todo lo que traen, la tarjeta, se endeudan y van y lo ponen todo. Con los profetas han dejado propiedades, carros, casas. O sea, es impresionante. ¿Por qué? Porque saben manipular la palabra de Dios. Vamos allá a Deuteronomio 18:22, porque fíjate que todavía a veces viene el falso profeta y te está dando una palabra que no tiene cumplimiento, te profetiza algo que no se va a cumplir y todavía tienes miedo de dejarlo, porque sientes que va a caer una maldición sobre tu vida. Ha manipulado tanto que te hace creer que si tú te alejas de él, o que si te sales de su congregación, o si te sales de sus caminos, te va a ir mal. Y la gente tiene miedo, aunque sabe que no se cumplió la profecía. Y hoy es tan fácil decir esta parte, Dios me está diciendo. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, y ahí el Señor te está diciendo que no tengas temor. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios: si el profeta hablare el nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciera, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. No tengas temor de él. ¿Sí? Y la gente tiene temor de salirse de esas congregaciones. Me ha tocado platicar con algunas personas. Yo tendría que compartir un testimonio de una persona que precisamente estuvo en estas situaciones y tenía temor porque siente que le va a caer la maldición. Y es que ya vine a hablar del profeta de Dios, y es que ya vine a hablar del varón de Dios. No tengas temor de hablar. Pero muchas de las veces la gente tiene temor y no se sale y se queda ahí. Y solamente está pagando las consecuencias por no haber escuchado, no haber escudriñado la palabra de Dios. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu, la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. De demonios. Nos habla de este cuidado que debemos tener en cuanto a las Escrituras. Esos postreros días, esos postreros tiempos, no quiere decir que es cuando ya venga el Señor Jesucristo, sino es a partir de la resurrección del Señor Jesucristo. Desde ahí se cuentan los postreros días. Todo el tiempo va a haber personas que apostatarán de la fe, que rechazarán la fe, que te harán salir de las cuestiones de la fe. Fíjate, es delicado esto,
dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No es que van a hablar los espíritus que van a estar hablando, o los ángeles, no es esto. Sino aquellos que dan el mensaje, ¿en qué fueron inspirados? ¿Cómo fueron inspirados? ¿Los inspiró Dios o los inspiró el demonio? ¿Sí? Tendríamos que saber realmente qué es el mensaje que se nos está dando. Alguna ocasión, ya les he compartido, estuve en una reunión, nos dijeron de un retiro, y había una mujer que era profeta. Una mujer que era profeta, y eso nos llevaron allá a unas cabañas, y allí iba a ser todo el evento, y pues no había mucha luz, era muy poca la luz, y alumbrábamos con velas, y pues todo oscuro, no había señal para los celulares. Entonces, imagínate, y esta mujer era profeta y había ayunado quién sabe cuánto tiempo y, bueno, pues tenía un mensaje de parte de Dios. Y, bueno, pues empezó el trabajo, esta mujer nos dijo que era tiempo de ayuno. Imagínate, ¿no? Y, bueno, pues todos ayunar. En la noche tuvimos una reunión, pero uno de los varones salió al pueblo. Y pues no había forma de cómo comunicarse, siempre estuvimos ahí, él salió a comprar algunas cosas, regresó y en la noche, en el ayuno, esta mujer que dijo que era profeta, empezó, me acuerdo bien que era todo de madera y todos ahí unos escaloncitos y banquitos y todos ahí sentados, escuchando el mensaje que nos iba a dar de parte de Dios. Y de momento dice, y Dios los va a destruir, y que pegan la madera, todos hasta brincamos o sea, imagínate todo así medio oscuro, ella con un gritote, que Dios nos iba a destruir. Y volteó a ver a ese varón y le dijo, ¿y qué tal estuvo el pescado que te tragaste cuando fuiste al centro? Y dice, todos lo volteamos a ver y aquel viene espantado y literalmente había comido un pescado. O sea, dice, ¿cómo lo supo? Verdaderamente es profecía de parte de Dios. Y vamos a ver que esto es manipulación del enemigo. Precisamente por eso tienes que conocer la palabra de Dios, no porque alguien te diga algo que tú has hecho venga de Dios. ¿Cómo opera el enemigo? ¿Cómo opera el enemigo en las casas donde se hace la adivinación? ¿Cómo opera? Y vas a ver cómo la Escritura nos habla acerca de todo eso. Y es verdad, ese varón se había comido un pescado, se salió y como nadie lo vio, pues él dijo, pues de aquí soy, no voy a aguantar el ayuno, y se lo papió. Pero esta mujer le dijo lo que había hecho. Y vamos a verlo en la palabra de Dios. Vamos ahí a Hechos, capítulo 16, versículo 16, para que no te dejes impresionar cuando alguien venga y te diga que habla de parte de Dios, porque te lo dijo en una congregación. No siempre, aunque se esté en una congregación, se habla de parte de Dios. También el enemigo está operando, también el enemigo está trabajando, y tienes que tener cuidado. Por eso tienes la palabra de Dios, para que tú la escudriñes, para que tú la vivas, para que tú la leas, para que nadie te esté cuenteando. Hechos 16. Y aquí van los siervos de Dios, aquí van, entre ellos va Pablo, entre ellos va Lucas, siervos de Dios. ¿Ya estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, aconteció que mientras íbamos, aquí el que está escribiendo es Lucas, por eso dice íbamos, aunque esté en el libro de Hechos, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Fíjate, espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, ¿cómo? Adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. ¿Te das cuenta que esta mujer estaba hablando? Porque había un demonio en ella, este demonio de adivinación. Y ciertamente esta mujer sabía que Pablo, Lucas y el equipo que iba ahí hablaban de parte de Dios, llevaban un mensaje de parte de Dios. Y cualquiera que no conociera las Escrituras podría decir, ella es profeta. Ella sabe que iban los hombres de Dios. Ella profetizó sobre eso. No, ella estaba adivinando. Por eso no puedes confiar en cualquier persona que te hable algo que sea cierto de parte de Dios. No puedes confiar, tienes que escudriñarlo todo. Había una ocasión, una mujer que mencionaba, ella creía que tenía revelación del Espíritu Santo. Y un día dice que esta mujer le dijo al Espíritu Santo, vete a tal hotel
porque ahí está tu esposo, te está haciendo infiel. Fíjate, le dijo el Espíritu Santo. Y esta mujer se fue y fue una verdad que lo encontró, le cayó con las manos en la masa. Y ella decía que tenía una revelación del Espíritu Santo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo actúa así? ¿Tú crees que Él va a operar así? ¿Tú crees que va a revelarse así? Por supuesto que no. Por eso no puedes confiar en eso. Y va a haber personas que te van a decir en alguna congregación cosas que no vienen de Dios. Y tienes que saber, tienes que aprender a discernir. Y el Espíritu te va a enseñar a discernir cuando es de Dios. Entonces aquí podemos ver que esta muchacha, ¿verdad?, podía pasar como profeta de Dios. Había reconocido a los siervos de Dios y decía al pueblo que ellos tenían un mensaje de parte del Señor. Pues, ¿cómo no se iba a confiar en ella? Y así muchos hombres han intentado usurpar el lugar que le pertenece a los hijos de Dios. Hace poco platicaba con una persona que decía, me compartía que en este tiempo ya no hay pastores y ya no hay maestros. Se acabaron, me decía. Y tenía argumentos para poderlos decir. Sin embargo, tuvimos que escudriñar la palabra para mostrarle que la palabra decía lo contrario. Fíjate, o sea, una iglesia donde ya no hay pastores, donde no hay líderes, no, pues el pueblo hace fiesta, ¿verdad? De por sí nos cuesta trabajo. Entonces, tiene que haber parte de autoridad. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos a leerlo en dos versiones. Alguien que lo lea con voz fuerte y varonil. Sí, Emilio, gracias. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre las tales. Ya de largo tiempo, la condenación no se duerme, porque si Dios no... Voy a leerlo ahora en la Nueva Versión Internacional. Dice, en el pueblo hubo falsos profetas, también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Entonces nos habla la Escritura aquí del cuidado que debemos tener. Va a haber falsos maestros, falsos profetas, y también nos va a enseñar la Escritura que va a haber falsos cristos. O sea, la cosa es tremenda. Y aunque ya estás en el camino de la verdad, tienes que agarrar tu Biblia y seguirla escudriñando. Si tú lees 3 capítulos por día, en un año habrás terminado toda la Biblia. Sí, entonces sugiere que tú la leas de principio a fin. Y esto es importante. Fíjate que dice aquí la Escritura, esto es dentro de la iglesia. Van a negar al mismo Señor Jesucristo dentro de la iglesia. Y tú puedes pensar que esto cómo va a suceder. Hace unos días estaba en Pachuca y precisamente platicando con una hermana, me decía que su esposo es pastor. Pero este pastor tiene como líder no a otro pastor, no a un apóstol,
No, tampoco es a un profeta ni a un querubín. Tiene como maestro al segundo del Señor Jesucristo. Imagínate. Cuando dijo, y nada más hay dos, y su esposo tiene uno que es el maestro, el segundo del Señor Jesucristo. ¿Puedes imaginar que alguien diga esto? Que alguien pueda creer que conoce al segundo del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Esto va a llevar a la destrucción. Esta mujer, precisamente, como no está muy de acuerdo con todas estas enseñanzas, ¿cómo creen que la ven en la congregación? Como la hereje, ¿no? Como la piedra de tropiezo. Entonces, por tanto, al esposo ya le dijeron que a ella la haga a un lado, porque ella es piedra de tropiezo. La situación no para ahí ahora. Ahorita ya están haciendo un alimento especial, porque como ya viene el Señor Jesucristo, solamente ellos se van a salvar. Ya tienen un terreno donde se van a ir a vivir, ya llevan alimentos que van a comer, mientras pasa toda esta situación, mientras los demás somos destruidos. O sea, imagínate. Y van a terminar adorando a ese líder. Y esto es lo que la palabra nos enseña. Tú no puedes ver al hombre. La Escritura nos dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. El hombre se va a equivocar. Por muy ungido que sea, el hombre se va a equivocar. Hay veces que a los pastores les dan un lugar como de super santos, no sé, como que ellos ya no se equivocan. Pero fíjate que la palabra de Dios nos enseña algo que es muy importante. Y siempre cuando pasa este tipo de situaciones yo les pregunto, los apóstoles, los que caminaron con el Señor Jesucristo, ¿eran salvos? Por lo menos 11. ¿Eran salvos, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Tenían el Espíritu Santo? Sí. ¿Eran guiados por el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Y aunque no te guste, también ahí entre los 12 había liderazgo. Entre ellos también hubo liderazgo. Esto lo podemos ver ahí en la palabra de Dios en Gálatas. No tenía preparado esto, pero vamos a buscarlo. Precisamente quiero mostrarte esta parte porque es delicado esto. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Y cuando estés ahí me dices, ¿ven? Gálatas 2:9. Aquí está hablando Pablo, el apóstol. Dice la palabra de Dios, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Fíjate, estos tres varones eran considerados columnas. De entre los 12, estos tres eran considerados como columnas, como líderes de la iglesia. Y ahí nos dice la Escritura. ¿Sí ya lo viste o no? Dice, era Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna. Dice, nos dieron a mí, o sea, Pablo, y a Bernabé, la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, estos eran líderes de la iglesia. Este Cefas que aparece ahí es Pedro, aquel Pedro el que lo negó. Ese Cefas es Pedro el que había negado al Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero fíjate, eran columnas, eran líderes, eran los que estaban al frente y también se equivocaron. Vamos allá al versículo 11. Tiene como título, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Fíjate, primero Pablo fue y le pidió la mano derecha, ¿verdad? Como una bendición especial, pero ahora Pablo reprende a Pedro. Y por eso te decía, cuando tú ves que el siervo de Dios está caminando mal, sí puedes decírselo. Aquí, aunque Pablo veía a Pedro como columna, él lo reprende. Dice ahí la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, ¿qué estaba haciendo Pedro? Hipócrita. Estaba viviendo hipócritamente. Dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Te das cuenta que aunque era un hombre de Dios, un siervo de Dios, también se equivocó? Entonces, si tú pones los ojos en el hombre, dirían los chavos, vas a chafiar, vas a bailar con la más fea. ¿Sí? Por eso tienes que tener puestos los ojos en Jesús. Él no te va a fallar. Y tener los ojos puestos en Jesús es en la palabra de Dios, en el Evangelio. Entonces el Señor nos está hablando acerca de todo esto, del cuidado que debemos tener cada uno de nosotros. Caminar con el Señor, bueno, pues ahora tienes toda la Escritura, porque es toda la revelación de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Vamos a ver otro texto también donde el Señor nos habla del cuidado que debemos tener. Bueno, también antes de ir a este texto, vamos ahí a Isaías capítulo 9, versículo 6. Este es un texto que nos habla acerca del Mesías. También lo escribió Isaías unos 800 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Isaías 9, 6. Pero fíjate, hay una religión, y aquí muy cerca tenemos una de sus congregaciones, donde ellos nos dicen que son la religión verdadera, porque tienen al profeta de Dios, porque tienen al apóstol de Dios. Fíjate, ese texto de la Escritura es impresionante por eso el cuidado que debemos tener cuando vas a una congregación. Está ahí en Isaías 9:6, dice la palabra de Dios. Este texto está hablando del Señor Jesucristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos títulos son del Señor Jesucristo, son de Él. Isaías estaba hablando acerca de Él. Pero era impresionante que veía que en esta congregación estos títulos se los daban a su apóstol. Decían, porque Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y toda la congregación aplaudiendo. ¿Y el Señor dónde quedó? Y el mensaje que se nos había dado, ¿dónde estuvo? Este es el cuidado que debemos tener. Cuando tú te congregas, tienes que estar atento al mensaje que se está dando. Y se oye muy fuerte, pero no te puedes tragar todo lo que te pongan. Tienes que discernirlo, tienes que saber, tienes que entender qué es lo que se está hablando. Y un mensaje de parte de Dios. Y una enseñanza de parte de Dios en toda la Escritura. Por eso la tienes que entender. Y esto es tremendo, ¿no? Que estés adorando al hombre. Vamos ahí a Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito, capítulo 1, versículo 16, dice, profesan, o sea, hablan, dicen, conocer a Dios. Muchas de las veces no hemos entendido ni qué es la salvación, pero dice, pero profesan que conocen a Dios. Pero con los hechos, pero en la realidad, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fuerte aquí la palabra de Dios. Hay muchos líderes, muchas personas que están en el pastorado y que dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan.
Y bueno, pues para el Señor, cada uno de los que nos congregamos somos importantes. Ahorita vamos, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Ya vamos terminando. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya estás ahí? Amén. ¿Cómo empieza la palabra de Dios? Amados. Amados. Aquí Juan, ese me gusta, ¿no? Cómo habla. Cuando hablamos de una transformación del hombre, Jesús le decía a Juan y a Santiago, Boanerges, que significaba hijos del trueno, porque tenían un carácter, ya andaban en las cosas de Dios, caminaban con el Señor Jesús, pero tenían un carácter que ni entre ellos se aguantaban. Por eso les decían Boanerges, hijos del trueno. Imagínate, un día Jesús los manda a una comisión y no los quisieron recibir, no querían recibir al Señor Jesús, y le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y que los consuma? Pues imagínate, muy espirituales, pero querían aniquilar a los otros. Pero te das cuenta aquí ahora cómo habla el Juan. Amados, ya cambió su corazón. Y cuando tú pasas tiempo con el amado, tú pasas tiempo con Jesús, aunque ahorita le estás diciendo a aquel, ¿qué me chacalea? ¿Verdad? ¿Qué se me queda viendo? ¿Verdad? Al rato le vas a decir, mi hermano, varón de Dios, porque Dios va cambiando el corazón. Y aquí el corazón de Juan fue transformado y ahora dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos falsos profetas? Muchos. Tenemos que tener cuidado. Hoy, lamentablemente, el cristianismo se ha vuelto en muchos lugares un circo. Y si la gente no escudriña la palabra de Dios, si no lee el mensaje de Dios, va a estar haciendo cosas contra la voluntad de Dios. Les decía hace unos días de un pastor que tenía un campo grande, ¿verdad? Algo así como lo que tenemos ahí en Pachuca, pero sí tenía pasto, él sí tenía pasto, todo lleno de pasto. Y le dijo a todos, ustedes son las ovejas del Señor, amén, y el pueblo, amén, pues vayan a comer pasto, porque ahí está la sanidad. Y la gente comiéndose el pasto literal. La palabra de Dios dice que Él es el pastor, pero Él no te manda a hacer eso. Y la gente lo hace, ¿por qué? Porque no escudriña la palabra de Dios. Hace muchos años hubo el engaño de que llovía oro en las congregaciones. Es un engaño. Y sin embargo, todavía en algunas se sigue haciendo ese truco. Y sigue funcionando porque la gente no quiere leer la palabra de Dios. Quiere leer el mensaje de Dios. Un maestro de apologética nos compartía acerca de un pastor amigo de él. Lo fue a visitar a la congregación y de repente la gente muy contenta porque llevaban las plumas de las alas de los ángeles. Y él le dijo, ¿y cómo? No, pues es que aquí llueve. En la oración empiezan a caer las plumas de las alas de los ángeles. Y él le dijo, eso no es verdad y tú lo sabes. Dijo, bueno, pero lo tengo que hacer, si no la gente se va. Y la gente, pues con sus plumas de gallina, pensando que eran de los ángeles. ¿Verdad? Entonces, no puedes caer en el engaño, ya no puedes permitir estas situaciones. Es impresionante, la palabra de Dios nos habla acerca del cuidado que debemos tener acerca de todos estos engaños. Los milagros, no se diga. Hay lugares, hay congregaciones donde surge verdaderamente la presencia de Dios y el Señor trae sanidad. Una ocasión vino un varón que quería compartir la palabra de Dios y de repente pues pensé que si él podía dar un mensaje, pues adelante el mensaje. Y de repente me dice, oiga, ¿aquí descienden? ¿Cómo? ¿Aquí descienden? No sé qué es eso. Sí, o sea, si yo les toco la cabeza, ¿se caen? Ah, no, aquí no. No, aquí no.
Y entonces me salí tantito y empezó a orar para uno de los varones y ya casi lo tenía como luchador y usted se cae porque se cae. O sea, esto se vuelve teatro. Y yo no dudo que el Espíritu Santo lo pueda hacer. Yo no dudo que el Espíritu Santo pueda actuar de esa manera. Pero nosotros no podemos forzarlo. Hoy con tantas situaciones. Aquella pastora que se metió en un tinaco de agua. Imagínate ahí ella. No sé si se bañó, no se bañó, pero estaba metida ahí en el tinaco de agua diciéndole a la gente que Dios le había revelado que el que tomara de esa agua iba a recibir sanidad y bendición. Y la gente formada con su vaso. Hasta dónde se ha llegado. Y el Señor nos habló acerca de todas estas situaciones. Amados hermanos, el Espíritu Santo tiene poder y sigue actuando en los corazones sinceros. La Escritura nos habla acerca del poder de Dios y nos dice: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios se comprometió, pero tú no puedes estar buscando señales y milagros. Estas se van a manifestar cuando tú estás en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en la obediencia a Dios y en la sana doctrina. Y nos enseña el Señor acerca del cuidado de todo esto. No podemos hacer de todo esto un circo. Josué, capítulo 1, versículo 8. ¿Estás ahí? 1, 8. Amén. Dice la palabra de Dios. Es el sexto libro de la Biblia. ¿Estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: nunca, ¿sí?, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hoy podemos decir que es toda la Escritura. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Qué dice? Y todo te saldrá bien. Toma esta promesa de parte de Dios. Todo te saldrá bien, pero que tus ojos estén puestos en la Escritura. Jesús está en la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, no en el hombre. Y antes de terminar, quiero decirte que las ovejas, que tú le perteneces a Dios, que tú eres una oveja del Señor, que el Señor ha puesto a los líderes, a los pastores, solamente para que guíen, solamente para que apacienten a la iglesia, no son los dueños. Les compartí de mi amigo Pipo, yo le compartí el Evangelio, fui el que le compartí el mensaje de salvación, y bueno, pues él conoció de Cristo, él se congregó, empezó a conocer, pero pues él seguía recayendo, tenía problemas de alcoholismo, y pues él recaía y recaía, y pues yo lo iba a ver de vez en cuando allá en la congregación donde él se estaba congregando. Conocía a su pastor, pero pues mi amigo el Pipo constantemente recaía. Y recuerdo una ocasión que me meto bien enojado, estaba en una cantina y que lo saco de la cantina. ¿Y qué haces aquí? Vámonos. Y él también bien obediente que se sale. Entonces fueron cosas así muy importantes. Tuvo problemas con su esposa. Las esposas de los alcohólicos saben de lo que hablo. Y ella les cargaba mucho esta situación. Entonces, pues el problema que había en el matrimonio pues era él, por ser un alcohólico. Pero pues aquí el problema estaba muy fuerte. Le pedí que se fuera un tiempo, él no quería ir a su congregación. Le dije, pues vamos a mi congregación, quiero que estés un tiempo, toma fuerza y regresas a tu congregación. Entonces pues andaba ahí borracho el Pipo, me lo llevé a Amistad Cristiana, estuvo un tiempo congregándose ahí, y a los pocos días que me habla su pastor, bien enojado: oiga hermano, ¿por qué se roba mi oveja? ¿Por qué se lleva mi oveja? Nosotros aquí lo amamos, y no estoy de acuerdo que usted se lo lleve a su congregación.
Y le dije, no, hermano, su oveja va a regresar, nada más está tomando fuerzas acá, pero va a regresar a su congregación. Y después yo me quedé pensando, ¿y por qué cuando su oveja estaba borracha, no fue por ella? Porque ella cuando estaba bien, ¿verdad? Y pues fíjate que algo que queda claro también el Señor nos lo muestra ahí en la Escritura. Vamos a Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Versículo 28. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, por tanto, miren por ustedes, está hablando a los pastores, a los líderes. Sí, dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿cómo? Por su propia sangre. Las ovejas son del Señor. Yo no quiero decirte que tienes que estar en una congregación en especial, donde el Señor te ponga, ahí tienes que congregar, porque ahí el Señor te va a alimentar, pero siempre serás del Señor. Y si el Señor te llama al pastorado, las ovejas no son tuyas, son de Él, Él las compró y a Él le pertenecen. Amén. Ponte de pie, por favor. Muchas de las veces cuando caminamos como cristianos, ¿verdad? En nuestro caminar por tantas cosas que hemos visto, queremos ver cosas espectaculares. Queremos que caiga fuego del cielo, que consuma a aquellos que nos caen mal, ¿verdad? Queremos que Dios se manifieste con milagros, con señales, con prodigios, que Dios empiece a hablar a través de los profetas, y queremos tantas cosas que solamente pueden traer destrucción a nuestras vidas. Hoy yo quiero que seas tú quien le diga al Señor que hable a tu vida, que el Señor te dé ese mensaje que tú necesitas, que sea el Señor manifestándose a tu corazón y a tu vida. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Amado Dios, tú nos has dejado un mensaje, Señor, en tu palabra, en la Escritura, Señor. Y hoy, Padre, te pedimos, Señor, que ese mensaje se haga vida en nosotros. Amado Dios, te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, para ser instruidos en tu palabra, Señor, para ser instruidos en tu mensaje, amado Dios. Padre, hoy queremos recibir estas buenas noticias de salvación. Padre, queremos escuchar cuál es el mensaje que tienes para los hijos, Señor, acerca de sus padres. Padre, clamo, mi Señor, por los esposos, que seas tú hablando a cada uno de ellos. Amado Dios, hablo, Padre, oro por cada familia, mi Señor, aquí representada, que seas tú tocando la vida de cada uno de ellos. Escrito está, Padre, que tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Escrito está, mi Señor, que no hay imposibles para ti, y es por eso, amado Dios, que levantamos, Señor, a estos varones, a estas mujeres, a estos niños, a estas familias delante de ti, Señor. Pedimos, amado Dios, que hagas el milagro en sus vidas. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey de la Gloria.